Proverbios capítulo 20, versículo 3. Dice la palabra de Dios: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Hoy vamos a transitar la parte número 12 de la serie, que lleva por título Todo insensato se envolverá en ella. ¿En qué? En la contienda. Ya lo vamos a ver. Cuando alguien evita la pelea, se nos muestra que Dios está obrando, que le quiere dar la gloria a Dios. En cambio, el necio insiste en pelear. La semana pasada, en la parte número 11, si ustedes recuerdan, estuvimos en Proverbios, simplemente los voy a nombrar, no los busquen, Proverbios capítulo 19, versículo 11, donde decía: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa, ¿lo recuerdan? Su gloria, su brillo es pasar por alto la ofensa. Más atrás, la parte número 10, hablábamos de pero viene su adversario y le descubre, ¿no? Que justo parece el primero que aboga, que defiende, que protege por su causa, pero viene su adversario y le descubre, ¿no? Esto es cuando un hombre cuenta su lado de la historia, que parece ser convincente a la verdad, parece que o resulta fácil creer, pero viene su adversario, le descubre. Pero viene su prójimo y el testimonio del primero empieza a ser examinado y las cosas no siempre son como se pensaron que eran. Y más atrás hablábamos en Proverbios 18, 19, en la parte número 9, del hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, ¿lo recuerdan? Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Esa tenacidad, esa firmeza, esa constancia, ese obstinado en el cumplimiento de un objetivo, que no es otro que odiar, que no es otro que no perdonar, que no es otro que continuar resentido, que no es otro que continuar enojado, ofendido. Fíjense si a lo largo de estas últimas semanas el Señor no nos ha hablado claramente acerca de deponer esa vida, deponer esa actitud, que es una actitud franca de rebeldía a Dios. Uno cree que el problema es con un hermano, el problema es con un pariente, el problema es con Dios. El problema lo tenés con Dios. Porque el pecado es una ofensa a Dios. Y Dios en su amor y en su misericordia te está llamando a deponer esa actitud. Nos está llamando a decir: basta de esto. Te va a arruinar la vida. Y el problema es con quien que no te das cuenta que tu enemigo paso a ser yo. Cuando David cayó en pecado, no solamente produjo barbaridades como el hecho de mandar a un hombre para tapar su adulterio, de mandar a un hombre con una carta en la que decía justamente estaba su sentencia de muerte, sino que además luego enmudeció, cerró su boca. Y si ustedes leen, si me quieren acompañar, al Salmo 32. Ese Salmo 32 que comienza con: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque tuvo un tema con, ustedes saben y recuerdan que tuvo un tema con Urías, hereteo. Urías que ya estaba muerto. Y él dijo, cubierto ha sido mi pecado, Urías no puede hablar. Sin embargo, no se dio cuenta que por más que Urías estaba muerto y no podía testificar, ocurrió lo mismo que con Abel. Caín dijo, Abel muerto no puede testificar. Y Dios dijo, yo soy el testigo. Y la sangre de Abel clama. Y de esta misma manera ocurrió cuando David dice, mientras callé, versículo 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué estaba diciendo? Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Toda mi fuerza desaparecía. Y allí es donde encontramos que dice entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces, Señor, decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Aquel que cree que su pecado ha quedado enterrado porque ya no hay quien pueda hablar de él, sepa que una cosa es que el pecado quede enterrado, no se sepa, y una cosa muy diferente es que su pecado haya sido perdonado. Y para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento genuino. Y arrepentimiento genuino implica obras dignas del arrepentimiento, que se note. ¿Cuántos están entendiendo esto? No le podía pedir perdón a Urías, estaba muerto. Pero si Urías hubiera estado vivo, le tenía que haber ido a pedir perdón a Urías. No es que le pedí perdón en lo secreto a Dios. Está muy bien. Arreglaste con Dios, ahora anda a arreglar con Urías. ¿Me están entendiendo, no? ¿O no? Porque algunos dicen, ya está, ya le confesé. ¿Pero y por qué no experimentan ese gozo de sentirse perdonados o queda como parte de la historia ese pecado y ya no se recuerda? Porque Dios sabe si esto es genuino, Dios sabe si realmente ese arrepentimiento es verdad, si realmente depusiste las armas y si realmente vivís de una manera diferente. Y cuando no vivís de una manera diferente, el Señor es el que interviene. Porque te ama, interviene. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Seguro? ¿A cuántos le fueron a pedir perdón? No me levanten, no levanten. ¿A cuántos fueron a pedirle perdón? Y le dijeron, mira, el Señor me ha hablado, estoy arrepentido, necesito pedirte perdón. Y además te voy a decir algo, nunca más lo voy a hacer. Le pido fuerzas a Dios para nunca más ofenderte.
¿No? ¿Sí? ¿Cómo es? No, lo arreglé con el Señor en lo secreto. Si tenés la posibilidad de hacerlo, probablemente Dios te use a vos. ¿Para qué? Para sanar el corazón al cual heriste. ¿Cuántos dicen estoy entendiendo? ¿Cuántos dicen voy a meditar en el Señor y entiendo que ya hay cosas que tengo que hacer? Porque si no, ¿saben qué, hermanos? Suena todo muy bonito, pero cambios no hay. Solamente el cambio es el título de la serie. ¿Seguimos? Muy bien. Dejamos de lado allí ese hermano ofendido que es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas. Fíjense que allí dice, las contiendas de los hermanos son como cerrojos. Y cuando habla de la palabra contienda, allí en Proverbios 18-19, que fue el título de la parte número 9, la palabra contienda habla de pelea, de discordia, de pleito, de rencilla, ¿no? Ahora, debemos esforzarnos, entendiendo lo complejo que son las ofensas y cómo pueden hacer daño y cómo pueden volverse allí como muros, ¿no? Como un castillo fuerte, como cerrojos de fortalezas. Tenemos que tener mucho cuidado por evitar. Sabemos, lo hemos hablado, hay personas susceptibles, hay personas a las que no le haces nada y se ofenden igual. Bueno, que el Señor nos dé la gracia para también tratar, porque muchas veces es muy complejo tratar cuando hay personas que se ofenden y no saben por qué, o sea, piensan mal de todo. Pero hay otras ofensas que hay muchos que sabemos que hemos ofendido, que hemos actuado mal, que hemos dicho palabras hirientes. En los estudios que estamos realizando los días miércoles, ¿cuántos están pudiendo venir? ¿Cuántos están intentando? A los que no pueden, ¿están intentando? Dicen, Señor, ¿están orando como para que el Señor les permita? ¿O dicen, bueno, yo sé que los miércoles hay, pero también sé que hay los domingos y también sé que está internet y bueno. Bueno, es una invitación para aquellos que hagan un esfuerzo. Y es un esfuerzo, sí, es un esfuerzo. Final del día es un esfuerzo. Pero bien vale la pena para poder estar juntos y meditar en su santa palabra. Estábamos meditando en el Salmo 37. Un salmo que lo recordarán allí cuando, no lo busquen, cuando les lea solamente el primer versículo que dice, no te impaciente a causa de los malignos ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. ¿Sí? Es un salmo que comenzamos a estudiar. El anterior fue el Salmo 73 y también hablaba de la impaciencia, del enojo y de poner la mirada en quien no debemos. Pero lo que tiene este salmo, por ejemplo el 37, que es un poema sapiencial, es que nos muestra muchos paralelos con el libro de Proverbios. Proverbios venimos desarrollando a lo largo de estas reuniones y se compone de una instrucción práctica y esto es lo que quiero resaltar. Son escritos didácticos que hacen permanentemente referencia a la sabiduría, con el propósito de inculcarla en aquellos que la leen, en aquellos que meditan en la palabra, es decir, en nosotros. Carácter eminentemente práctico, pensado para ajustarse a la realidad y persiguiendo un fin útil. No es teórico. No me voy a extender como el otro miércoles creo que fuimos a las clases de manejo, no sé, el teórico y el práctico, ¿no? Pero lo cierto es que es una amonestación a vivir correctamente.
Es decir, que el comportamiento de una persona sea el adecuado en toda y cada una de las diversas circunstancias de la vida. Que seas un buen padre, si es que sos padre. Que seas un buen esposo, si sos esposo. Que seas una buena madre, una buena esposa. Una buena hermana, un buen hermano, un buen hijo, una buena hija. Un buen tío, una buena tía, como fuera, un buen trabajador. Que seas cristiano. No se te está pidiendo otra cosa que seas cristiano. Y ser cristiano es estar lleno del Espíritu Santo. Entonces esto es práctica, es para poner por obra, es para que tu familia cambie, para que en el lugar donde vos estés cambie. ¿Por qué? Porque sencillamente hay alguien que vive de una manera diferente, que vive de la manera en que agrada a Dios. Ahora, ¿ustedes siguen allí en el capítulo 20, en versículo 3? Proverbios capítulo 20, versículo 3. ¿Están allí? Muy bien. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Esto es un proverbio, ¿verdad? Del libro de Proverbios. ¿Qué es un proverbio? Dicho corto que resalta una norma para la vida. Algo práctico. Algo que si vos estudiás, meditás y en el poder del Espíritu Santo estás llamado a vivir. Es un dicho corto que ofrece consejos de un sabio en un campo especial a personas que no tienen mucha experiencia en un campo, en ese campo. Esto es lo que se habla de lo que es un proverbio. Ahora, nosotros sabemos que el libro de los proverbios es la palabra de Dios. No es cualquier proverbio. No es un proverbio anónimo. Es la palabra del Dios viviente. Entonces es un dicho que enfatiza consejos prácticos para la salud, sí, física, lo vimos. Para la salud emocional, sí, para la salud espiritual. Hay algunas personas que están arruinadas físicamente por el pecado, no todas. No vayan a ser de aquellos que dicen todo aquel que está enfermo es por cuestión de pecado. La palabra sabemos que no dice eso. Pero sí hay personas que están enfermas a causa del pecado. Hay personas que emocionalmente están destruidas a causa del pecado propio y del pecado ajeno. Cuando te hicieron un daño. Hay personas que no se pueden recuperar del daño que le han hecho a aquellos que estaban para cuidarlos. ¿Cuál es el primer llamado? ¿Cuál es el primer mandato del libro de Proverbios? ¿Me quieren acompañar a Proverbios 1:8? ¿Lo tienen allí? Oye, hijo mío, oye. El primer llamado es a oír. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, la palabra llamá. Este verbo significa escuchar con los oídos, pero tiene varias acepciones. Oír inteligentemente, escuchar, atender, obedecer. Entonces, escucha es el primer mandato, el primer llamado del libro de Proverbios. Escuchar para obedecer. Es hora de cambiar, es hora de escuchar para obedecer. No en nuestras fuerzas, siempre lo digo y lo repito, en el poder del Espíritu Santo que habita en aquellos que son cristianos. Y si el Espíritu Santo no está en vos, no sos cristiano, clamá a Dios, clamá, decirle a Jesús,
clamá. Él escucha el clamor de los pecadores. Entonces, cuando uno lee allí, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, se nos viene a la mente, indudablemente, cuando Dios le dice a Moisés que le diga a Israel, ustedes no lo busquen, o acompáñenme, Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Así lo ven. Fíjense que allí en el versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos y estatutos. Tienen como título el gran mandamiento, ¿verdad? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra que vosotros para tomarla. Había mandamientos prácticos para poner por obra. En el versículo 2 dicen, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que alguien tiene temor de Dios? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Cómo podemos darnos cuenta que alguien no tiene temor de Dios? Cuando no guarda todos sus mandamientos y estatutos que Él nos manda. Y allí habla de tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Pero fíjense en el versículo 3. Oye. La misma palabra, llamá. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Fíjense que versículo tras versículo les recuerda que escuchen para guardar. Entonces, cuando vamos al Salmo y decimos, es teóricamente práctico, literatura sapiencial, es para poner por obra. Cuando vamos a los Proverbios y leemos, es para poner por obra. Los mandatos que Dios le da a su pueblo siempre son para poner por obra. No para quedar en un papel porque tomaste apunte, no para que queden en una web o si los descargaste para que tengas una colección completa de prédicas. Es para que los atesores en tu corazón y los pongas por obra. Allí es donde cambia tu vida. A nadie le cambió la vida por escuchar 1.000.000 de prédicas. A nadie le cambió la vida por tener una biblioteca inmensa. A nadie le cambió la vida por conocer vida y obra y pensamiento de destacados teólogos de este tiempo y de tiempos pasados. Al que le cambió la vida es al que ama a Jesús, se rinde ante Él y experimenta el Espíritu Santo trayendo esa vida abundante. ¿Cuántos están entendiendo? Con esto no te digo que dejes de escuchar prédicas, ni que te dejes de leer un buen libro, ni que si querés, bueno, no estés tan pendiente de todo lo que dicen todos. Más vale centrarte en la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, versículo 4. Oye una vez más Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno, escucha, oye. Y luego allí viene el versículo 5 y versículo 6 que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Grábalas, que todas las palabras que yo te estoy diciendo hoy las tengas grabadas, que las recuerdes, que las aprendas de memoria, que allí. Y luego viene el de repetir a los hijos y demás. Ahora, en el antiguo pacto, Dios hablándole a su pueblo a través de Moisés, oye Israel, oye Israel.
Jesús, repetidas veces, el que tiene oídos para oír, oiga. No era otra cosa que el Señor le estaba diciendo: presten atención, no se pierdan el significado de lo que están oyendo. Presten atención a las cosas buenas, es esencial en la vida. Presten atención, presten la debida atención, estén atentos, porque esto es para poner por obra. Y cuando vos pones por obra, tu vida cambia, tu salud cambia, tu vida emocional cambia, tu vida espiritual cambia. Hay personas que están quebradas desde lo emocional, quebradas en la salud. Y no encuentran respuestas en los médicos, no tenés nada. Hay pecado que confesar, acciones que hacer. Dios te lo está demandando, cada uno sabe. Esta prédica es para todos, porque la palabra de Dios es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Santiago: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fíjense que a lo largo de toda la palabra encontramos la misma verdad. Lo primero, oír, hablar cuando es necesario, y lentos para enojarnos. No debemos enojar. Entonces, cuando alguien es pronto para oír, por ejemplo, sabemos que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Qué lindo cuando alguien está aquí y en vez de pensar, este versículo puede venir acá, está escuchando la palabra. Está deseoso de aprender. Está deseoso de que Dios le hable. ¿Cuántos me entienden? Está atento, no se quiere perder nada. ¿Para qué? Para poner por obra. Ustedes saben que allí, ¿no? También al hablar de estos pasajes, cómo se nos viene allí al joven Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamara dirá: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Estoy en 1 Samuel capítulo 3. Y el versículo 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó por las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y es la misma palabra, llamá. Habla, que tu siervo escucha. Y vaya si escuchó, y vaya si aprendió. ¿Escuchó? Y cuando escuchaba y estaba medio y no escuchaba bien, como cuando estaban los hermanos de David, ¿se acuerdan? Enseguida el Señor le dijo: no, Samuel, no, ese no. Y él dijo: uno es, acá todos estos no, falta uno. Y mandaron a buscar a David. Gloria a Dios. Bueno, vamos nuevamente a Proverbios capítulo 20, versículo 3. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos dicen, esto necesitaba este empujón para que me diera cuenta que es para poner por obra? Que no alcanza con que diga: Señor, que es para poner por obra, que es para accionar. Honra, Proverbios 23, honra es del hombre dejar la contienda. ¿Cuántos de los que están aquí quieren vivir sin enojarse a cada rato? ¿Cuántos? Yo no quiero que levanten las manos, pero pensalo, sos de aquellos que te enojas a cada rato. Mi
Mi mamá siempre se jactaba de decir, tu abuelo, nunca, ella era hija única. Vieron los hijos únicos son hijos únicos en algunos momentos. Hay algunos que tienen 5 y son 5 únicos, ¿no? Pero digamos, a lo que voy es, bueno, entonces mi mamá siempre decía, tu abuelo nunca, me hizo ni así, nunca. Digo, que vos no te portabas mal, no hiciste nada, y más en ese tiempo donde se estilaba el chirlo, ¿no? Me decía, no necesitaba, no, yo me portaba mal, pero no necesitaba. ¿Por qué? Porque me miraba de una manera que yo quería que la tierra hiciera un pozo e irme para abajo. Cuando yo tenía alrededor de 6 años, miren lo que les voy a contar, ¿no? Mi papá se había ido, si escucha esto va a decir, mi papá se había ido a ver la final de la Copa del Mundo del 78, no me olvido más. Y me había dejado a mi hermana, que era más grande, tendría 10, y a mí, en la casa con mis abuelitos, este abuelo y mi abuela. Superabuelos, los mejores abuelos. La cuestión es que con mi hermana hicimos enojar a mi abuela. Y vi por primera vez la cara de mi abuelo. Entendí todo. Entendí todo. Le creí a mi mamá. Ojo. Ustedes podrán decir, esa mirada era instructiva o didáctica. Bueno, pongámosle. Pero hay personas que cuando se enojan, ni Superman con los ojos que tiene, no sé qué tienen los ojos de Superman. Y el Señor dice, eso no está bien. Eso no está bien. Lograste cerrar tu boca, pero seguís ardiendo de ira adentro. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, ¿vos querés vivir así o enojándote o qué? ¿Cuántos saben que dicen que cuando uno levanta una sola ceja es que se viene que el problema? ¿Le dijeron a alguno que levantan así como que se está enojado? Yo medio no puedo, pero hay gente que lo levanta cada rato y no tiene ningún problema. ¿Enojado o no? Bueno, ¿quieren vivir enojados todo el tiempo? La verdad, Dios no quiere que tengas esa vida miserable, de enojarte a cada rato, de estar todo el tiempo, de que todo te parezca mal. ¿Cuántos son? A ver, levante la mano. ¿Cuántos dicen, yo quiero vivir este año y mi vida alejado de las discusiones? Lejos, las discusiones lejos. Voy a mirar quién no levanta la mano y quiere estar con las discusiones cerca. A ver. Voy a levantar la mano. ¿Estás con las discusiones? Las discusiones lejos, las peleas lejos. ¿Cuántos quieren vivir así? Bueno, Dios dice, te estamos hablando. ¿Qué? ¿Y por qué te estamos hablando? Porque está leyéndose la palabra, pero el Espíritu Santo te está dando testimonio dentro. ¿Cuántos entienden esto? Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en cada vida, en cada corazón. Que las peleas no sean parte de tu día a día. Por favor.
Si querés decirle, mi pastor me suplicó, me rogó que no viva peleando todo el día. ¿Se entiende? ¿O no? No puede ser. Y te repito, aunque no se llegue a exteriorizar, no podés estar vos mismo todo el tiempo peleando, que te enojás, que mirás de costado, aunque la otra persona ni se entere. No está bien tu corazón. No estás controlado por el Espíritu Santo. La palabra contienda en el diccionario habla de guerra, de batalla, de discusión, de debate. La palabra contienda en el diccionario habla de lo que está pasando hoy tristemente allí con Rusia, ¿no? En Rusia. Y es terrible ver allí a las imágenes. Y cuando vos decís esa guerra, vos decís, bueno, pero claro, bueno, en esa guerra se ven muertos, se ven misiles, se ve gente allí, se ve en Ucrania. Es terrible lo que está pasando, ¿o no? Bueno, una contienda, esta contienda llegó a lo que significa una guerra. Hay gente que no tienen misiles, que no tienen ese poder de fuego, pero que viven en guerra en sus casas, viven en guerra con los que los rodean. Y Dios lo ve. Viven debatiendo todo, siempre la última palabra. De discusión en discusión. Muchas veces entendemos que las señales de afuera no son las correctas. Los políticos, de discusión en discusión, que dijo esto, que dijo el otro. Antes era entre partidos, un partido le decía al otro partido, ahora sea dentro de los mismos partidos, no es lo correcto. Pero ustedes no tienen que dejarse llevar por lo que ven, por los odiadores de las redes. Ustedes tienen que llevarse por la palabra de Dios. Entonces, más allá de que no estés luchando con armas al estilo de las guerras que hablamos, no podés vivir en la crueldad, no podés vivir en la disputa, en el combate, en la disensión, en la rivalidad. ¿Cuántas peleas, cuántos nervios, cuántos dolores de estómago te generó el querer tener razón? Querés tener razón y no hay forma de que... Y te vas a pelear porque querés tener razón. El sabio dice, más sí, tenés razón. Porque cuando alguien tiene esa actitud, ya deja de ser sabio y pasa a ser necio. Vamos a verlo. Entonces, ¿cuántas discusiones querés tener por tener la última palabra, por querer tener razón, por querer imponer tus ideas? Esto es como yo pienso y si no es como yo pienso, está mal. Eso se llama autoritarismo. Un cristiano está dispuesto a morir dando testimonio de Cristo, no a hacer daño para dar testimonio de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo la diferencia? Está dispuesto a mansamente dar su vida por Cristo, no a hacer daño a los demás en el nombre de Cristo. En un momento en donde hay un conflicto con David, con Abigail y con su esposo que llevaba por nombre necio, Nabal.
Allí en 1 Samuel 25-28 dice, yo te ruego que perdones a tu sierva, ¿no? Abigail, esta ofensa, hace propia la ofensa, ella no la había ofendido, lo había ofendido el esposo. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Y fíjense lo que dice, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Hubo un momento donde David peleaba las batallas de Jehová, su corazón estaba alineado, que él quería lo que Dios quería, pero el pecado lo llevó después a pelear sus propias batallas. Y en sus propias batallas también hubo muertos, Urías. Y en sus propias batallas tuvo una descendencia en donde los hermanos se mataron, en donde hubo violación entre los hermanastros. Destrucción total en esa familia. Cuidado. Cuidado. El pecado destruye y el Señor te quiere sacar de esa vida. Y con lo que pasó, ¿qué puedo hacer, pastor? Volvete a Dios, que genuinamente te pida perdón seguramente, aunque vos pudiste hacer las cosas mal, vos también necesitas restauración y necesitas pedir perdón. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos no? Proverbios 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Es honroso al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. La palabra contienda, ahora en el hebreo, habla de riña, de disputa, de altercado, de pleito. Es la misma palabra que decía, que vimos cuando leímos, justo parece el primero que aboga por su causa, ¿se acuerdan? Pero su adversario le descubre. Entonces, aquí se deja ver que por un lado y frente a la contienda se muestran dos actitudes. Por un lado es la gloria, el honor. La palabra kabod es honor, honra, gloria, reputación, esplendor de una persona en cesar una contienda. En cesar una contienda. Honra del hombre es evitar la contienda, pero todo insensato se envolverá en ella. Y por el otro lado, encontramos al insensato. Todo insensato va a querer pelear. Si tiene la capacidad como los perros de morder, intentará morder. Y si no puede morder, intentará decir palabras hirientes que hagan el mayor daño posible. Y sabemos que la palabra dice que hay palabras que son como golpes de espada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el insensato? Se va a envolver, se va a comprometer, se va a implicar, se va a involucrar, se va a enredar. ¿Vos sabés lo que es envolver un regalo? Cuando vos envolvés un regalo, un presente, vos lo envolvés de tal forma de que no se deje ver qué hay dentro. ¿O no? Salvo que sea una pelota de fútbol, que cuando la envolvés decís, bueno, esto es una pelota. De fútbol o lo que fuera, ¿no? Pero si no vos, es más, se le pone a veces una caja para que no se note. Bueno, de la misma manera hay personas que ya están envueltas. Ya no notás a la persona. Ya no te das cuenta quién estaba ahí, están irreconocibles. Perdieron no solo las facciones, porque con el enojo las facciones te cambia la cara, ¿o no? ¿Cuántos esposos saben cuando su esposa está enojada? ¿Cuántas esposas saben cuando su esposo está enojado? Y no porque te lo hayan dicho, le viste la cara. O un hijo. Uy, mirá cómo llega del colegio.
Ya la cara. Bueno, hay algunos insensatos que como están envueltos permanentemente, su mente está enrollada permanentemente, enredada. La palabra envolver aquí es galá, que habla de ser obstinado, de enredar, de entremeter, de envolver. Hay personas que están envueltas pero no para regalo. Están envueltas a punto de estallar, como si fuera una bomba. El que evita la contienda es digno de respeto, pero el insensato se meterá de lleno en ella. De lleno. ¿Así es como querés vivir? Metiéndote de lleno permanentemente. Que no se te pueda hablar, que no se te pueda decir nada, que hasta haya familiares que te tengan miedo de tus reacciones, de cómo te comportás. Es tiempo de cambiar. Dios quiere otra cosa para tu vida. Pero si insistís, si no escuchás la palabra de Dios, si no obedeces. Ahora dice que todo insensato, y el insensato es la palabra evil, necio. Es un vocablo que en general se encuentra en la literatura sapiencial con distintos o diferentes matices, pero viene de una raíz que no se usa, que significa ser perverso. Habla de una persona moralmente indeseable, que desprecia la sabiduría y la disciplina. ¿Dónde encontramos esta palabra evil? Y justamente la encontramos en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No oyen, desprecian. Entonces, lo que nosotros debemos saber, entender, poner por obra, no olvidar, es que todo aquel que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero hay gente ignorante, hay gente perversa, hay gente malvada que no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Ahora, cuando esto ocurre entre alguien que dice ser hijo de Dios, porque dice ser hijo de Dios, pero realmente si desprecia la sabiduría, si no vive en el temor de Dios. Porque déjenme decirles, hay una relación que es absolutamente estrecha, es directa, no hay forma de separarlo entre la sabiduría y la fe. Miren, acompáñenme a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Una vez más aquí empieza igual que el proverbio es muy similar a Proverbios 1.7, pero dice, Proverbios 9.10, ¿lo tienen? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿No? En Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí pone el temor de Jehová por delante. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces el creyente, el verdadero, por conocer al Santísimo, cuando alguien conoce a Dios, cuando alguien conoce realmente a quien lo ha salvado, a quien lo ha librado, a quien lo ha perdonado, a quien le da vida, es alguien que ve mucho más allá, aunque se encuentre de rodillas por orar, que alguien que haga y estire el cuello y trate de hacer lo imposible. Ve más allá. ¿Por qué? Porque sencillamente tiene la sabiduría de Dios. Conocer a Dios
es el significado del conocimiento. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, fíjense que en ese mismo capítulo 9, pero en el versículo 7, allí unos versículos antes, nos muestra que la manera en que una persona recibe la corrección es reflejo de su carácter. ¿Cómo es eso? Como se recibe la corrección es sinónimo, es el reflejo de tu carácter. No llego a entender bien. Como se recibe la corrección es sinónimo de cómo está tu corazón. ¿Querés saber cómo está tu corazón? Evalúalo a la hora de que alguien te corrija. Como se recibe la corrección es sinónimo de cómo está tu relación con Dios. De acuerdo a cómo esté tu relación con Dios, así estará tu corazón. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Cómo recibís la corrección cuando te amonestan o reprenden? Alguno dirá, no, yo ni voy, si sé que me van a... ¿Para qué voy a estar? Desaparezco. Otro dirá, a mí no me hace falta. Otro dirá, depende. ¿Depende de qué? Y depende de quién me lo diga. No, seguramente si hay alguien que te va a decir, te lo va a decir con la palabra de Dios. Te va a decir, fíjate lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Bueno, igualmente a Pablo lo despreciaron, igualmente al apóstol Pablo, a Jesús lo despreciaron. ¿De qué forma reaccionás cuando la autoridad, no importa, civil, la autoridad te reprende? Tus padres, tus maestros, los jefes en tu trabajo. Cuando algún amigo allí que se acerca cristiano y te dice, mirá que está cerrando. Fíjate, está cerrando el blanco, fíjate. Entonces la forma, el modo en que una persona recibe la corrección es el reflejo del carácter. El sabio está dispuesto y deseoso de aprender, de mejorar, de cambiar cuando es necesario. El necio es aquel al que no se le puede decir nada. Alguno dirá, a mí me llamaban antes para hablar 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. Después no sé qué pasó, me dejaron de llamar. Pedí hablar vos. Pedí hablar vos. Leamos Proverbios 9, 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea y el que reprende al impío se atrae mancha. Aquí cuando habla de corregir, habla de disciplinar. Es una palabra que incluso se utiliza para la palabra castigar con golpes o con palabras. Habla de amonestar, de enseñar, de escarmentar. Al pasar, esta misma palabra la encontramos en castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Esto es Proverbios capítulo 19 y 18, ¿no? Simplemente aprovecho para decirles al que malinterpretó lo que es este proverbio, que muchos padres deben pedir perdón, ¿no? Debemos examinarnos delante de Dios y decirle al Señor si realmente debemos pedir perdón a nuestros hijos por haber cometido excesos con ellos, por haberlos golpeado, por haberlos tratado de una manera que no es la correcta, ¿no? Como papás estamos llamados a arreglar estos errores, ¿o no? ¿Te comportaste mal con tu hijo, con tu hija, sos su papá, su mamá? Bueno, tenés que arreglar esos errores, porque hay muchos que los han hasta lastimado, o sea. Y si esto no ocurre y no lo haces mientras que los tengas allí con vos y estás con ellos, pueden crecer con rencor y tener una adultez en donde no van a olvidar los maltratos de sus padres.
Así que muy lejano a lo que muchos ven allí en ese versículo, es un versículo en donde se advierte contra los desenfrenos, la falta de moderación al corregir a los hijos. Los padres sabios no es que vayan a evitar el castigo como de acuerdo a la palabra, pero tampoco lo consideran como el remedio que lo solucionará todo, ¿se entienden, no? ¿Por qué? Porque dirigen a sus hijos amorosamente por medio de la enseñanza, ¿no? Pero aquí estamos en Proverbios 9:7, que dice que el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. ¿Quién es un escarnecedor? A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de los que está aquí es escarnecedor? Levanten la mano. Nadie, ¿no? La persona soberbia que se considera por encima de Dios y su palabra, a veces bajo apariencia piadosa. Escarnecedor es la palabra lut, propiamente del que hace muecas, del que se burla, del que se mofa. Escarnecer es burlarse de modo hiriente o despectivo, mofarse de otro con el fin de humillarlo o ridiculizarlo. ¿Viste cuando alguien, hay una autoridad civil o que fue, y está diciéndoles cosas y el otro se burla? Ese es un escarnecedor. ¿Y quién es el impío? ¿Quién es un impío? El que reprende al impío se atrae mancha. Impío es la palabra rayá, una persona activamente mala. Las cualidades de alguien malvado ameritan que se llame a la persona impía. Y aunque intente parecer religioso, no teme a Dios. De hecho, el impío es el nombre colectivo para los pecadores, los hacedores de injusticia, los enemigos del Señor, los impíos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué actitud hay que tomar frente a ellos? Fíjense nuevamente que dice que el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. O sea, cuando vos te acercás a esta gente, podés salir herida. Porque los burladores, los escarnecedores, abiertamente muestran su desprecio a los demás y no pueden ser instruidos. Y esto no tiene que ver con resignarse, con que alguien diga, bueno, me resigno. No, quien instruye, aquellos que están llamados a instruir, deben saber que no vas a tener éxito con todos. O sea, aquellos que están llamados a instruir a mucha gente, sabemos, de acuerdo a las Escrituras, que no vamos a tener éxito con todos. Y es aconsejable, es sabio, ser realista acerca de esto. ¿Se entiende? El que corrige al burlador o reprende al perverso solo ganará insultos y desprecios. Jesús dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces debemos tener la necesidad de un discernimiento, un juicio del carácter de los oyentes. El Señor no estaba diciendo otra cosa que no desperdicies lo que es santo en gente que no es santa, no arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. El Señor mismo, le faltaba amor a Dios. A Jesús le faltaba amor. Hubo momentos en donde el Señor no respondió preguntas capciosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Mateo 21, 25. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y él respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Sé con qué autoridad, pero no se los digo. Yo sé con qué autoridad, pero no se los digo. Pilatos entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.
Bueno, rápido. Versículo 8. No reprendas, Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te Entonces, el escarnecedor se va a burlar, te va a insultar, te va a aborrecer. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. No es fácil tener que corregir a alguien, porque vos no sabés si es escarnecedor o sabio. Uno dice, no, pero dentro del pueblo de Dios son todos sabios. Dentro de las iglesias no son todos hijos de Dios. Y hay algunos hijos de Dios que están realmente, necesitan volverse a Dios, a correr, a aferrarse a Jesús. Entonces, aquí sabio implica, es la palabra hakam, actuar sabiamente, demostrar sabiduría, sabio en mente, en palabra. Ser sabio ser sabio es un elemento importantísimo desde el punto de vista religioso del Antiguo Testamento. Se percibía como el dominio del arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas. ¿Cómo Dios quiere que yo viva? Bueno, entiendo la manera en que Dios quiere que yo viva. Ese era el sabio. La sabiduría es vivir eficazmente en el temor de Dios, según el orden de Dios que nos ha revelado, ¿dónde? En las Escrituras, amados. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Fíjense, la actitud de dos personas que actúan tan distintas, aunque ambas son corregidas por el maestro. Yo voy a decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que uno decía, ay, viene el apóstol Pablo? Y otro decía, viene el apóstol Pablo. Ay, allá está el hermano Timoteo, ahí está el pastor Timoteo. Está el pastor Timoteo. Escuchen, pasa por allí Jesús. ¿Y? Versículo 8, por tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amará. Versículo 9, da al sabio y será más, enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, ya para finalizar, hemos leído el 8, versículo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lo hemos visto. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Obviamente el que camina en sabiduría, el que evita los pleitos, la contienda, vivirá de una manera diferente, su vida será diferente, serán añadidos no solo años, sino que su vida no acabará nunca, estará siempre con el Señor. Y las mismas palabras que encontramos allí de sabio y escarnecedor, versículo 12. Si fueres sabio, para ti y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Y este versículo manifiesta otra vez que el sabio y el necio, de acuerdo a la actitud que toman, uno gana y otro pierde. Nadie puede desobedecer las normas de Dios sin sufrir el daño. Amados, finalmente, ¿queremos vivir como necios o queremos en verdad ser sabios? Si es así, si realmente queremos vivir como sabios, debemos buscar conocer cada vez más a Dios, vivir conforme a su palabra. Amén. No desprecies la sabiduría, no desprecies su palabra, no desprecies a Dios. Oremos.